Lewin nos demostró que la conducta está en función de la persona y el ambiente. ¿Y esto qué quiere decir? Que la conducta que va a dar un sujeto determinado va a depender de él, de su persona y del ambiente en el que se mueve. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando queramos diseñar una estrategia de persuasión e influencia adecuada. La conducta de una persona ante el allanamiento de su morada, de su hogar, estará en dependencia primero de esa persona. Esa persona tendrá una autoestima determinada, tendrá una complexión física, es decir, será más fuerte o menos fuerte, tendrá más edad o menos edad, tendrá una experiencia subjetiva de éxito o fracaso ante los enfrentamientos, que incidirá en su conducta. Todos estos elementos, como digo, van a influir en la conducta. Pero también esa persona se mueve en un ambiente determinado. Ese ambiente lo podemos entender como una cultura. Por ejemplo, hay culturas, como puede ser la japonesa, o en Estados Unidos, como puede ser una cultura propia de Texas, donde la defensa del honor está mucho más legitimada. Y también, en el caso concreto de Texas, la defensa de la propiedad privada también. Con lo cual, esta persona contará con un respaldo social, no olvidemos el principio de aprobación social, que respaldará la defensa de su hogar, que la hará más justa socialmente, hará que esté mejor vista. Estos aspectos son importantes a la hora de diseñar, como dije antes, una estrategia de persuasión e influencia. La persona y el ambiente o el entorno. Hay una serie de ejemplos que aquí no son de interés. Hay un experimento en el cual se vio que una serie de teleoperadores que tenían que, con sus llamadas, captar donaciones para una universidad local, pues se crearon grupos distintos. A unos se les daban las instrucciones para mejorar la captación de clientes en un papel y a otros se les daba las instrucciones que eran exactamente las mismas en un papel, que en vez de tener un fondo blanco, tenía un fondo en el que aparecía un atleta cruzando la meta. Fijaros, algo tan sutil como esto lo que supuso que este grupo, el que tenía el fondo con la atleta superando una meta, captase clientes, donaciones en este caso, en un 60% más que aquellos que se les había dado la instrucción en un fondo blanco sin más. Es decir, el contexto importa. Lo vemos en otros ejemplos que son claros y que se deben aplicar en empresa y que están demostrados. En la medida en que las personas están expuestas a una exposición sutil, puede ser por palabras, frases o por imágenes, por ejemplo, frases o imágenes o palabras que estén relacionadas con superación, con competición o con cooperación, facilitarán que esas conductas se den. Es decir, si yo tengo un ambiente en el cual se ve de forma sutil una imagen o palabras relacionadas con la superación, es más fácil que se dé en mí, trabajador, conductas relacionadas con la superación. Lo mismo con la cooperación o con la competición. Me es indiferente, pero ese contexto, ese entorno, influye. Como ya decíamos previamente, si tú quieres llegar a acuerdos con alguien, es mejor que te sientes del mismo lado de la mesa, o bien si es una mesa cuadrada, tú te sientas aquí y la otra persona aquí, pero no enfrente. Es decir, uno aquí y otro aquí, construyendo en conjunto. También se llegan a acuerdos de una forma más efectiva si el día es iluminado, se hace un día bueno, que en un día que sea bochornoso, ¿vale? Me refiero obviamente al tiempo. ¿Qué más podemos hacer? Aparte de técnicas que ya conocemos y que ya hemos trabajado, hay otras que se pueden utilizar de forma efectiva aquí. Si yo me siento teniendo la puerta del despacho o del cuarto en el que estemos enfrente y la otra persona la tiene de espaldas a sí misma, yo adquiero mayor poder sobre esta persona en aspectos que no suelen ser conscientes, pero que, como ya sabemos, funcionan. Teniendo ahora en cuenta la persona, el receptor, hacia la que se dirige el mensaje, debemos saber si esta persona es más racional o más emotiva. Y debemos ver también qué es lo que le motiva. Fijaros, yo como mando, cuando he tenido gente a mi cargo, tenía muy claro si a una persona le motivaba más
pues el feedback o la retroalimentación, es decir, la recompensa explícita de su trabajo. A otra, a lo mejor, aspectos más centrados en ganancias muy concretas o económicas, o de irse antes de la empresa, reducir su jornada laboral, o en días libres. O hay otras personas que les va a motivar más la superación, a otras les va a motivar más tener autonomía, a otras, ¿lo veis? Esto tiende a infinito. Y aquí hay un error que solemos cometer, que es el de tener en cuenta lo que yo creo que es motivante, porque a mí me motiva y por lo tanto creo que a todo el mundo le motiva, y no lo que le motiva al otro. A cada persona me voy a dirigir de un modo distinto. Por ejemplo, yo tenía una persona que era muy centrada en los aspectos emocionales relacionados con relaciones interpersonales. Le importaba mucho, pues ya sabéis, lo que es los compañeros de trabajo, las relaciones y todo ese tipo de cosas. A esta persona, cuando yo le transmito los objetivos, aquellos elementos que quiero que consiga y en los cuales quiero que trabaje, lo que hago es transmitirle esos objetivos en base a aspectos relacionales. Por ejemplo, a cómo su trabajo va a tener una incidencia sobre la cohesión de la gente de la empresa, o va a hacer que ésta esté más satisfecha, la incidencia que va a tener en la satisfacción de las personas, o en que ella se va a convertir en un referente para los demás, ese tipo de cosas. A una persona que era mucho más racional, con un cerebro mucho más técnico, lo que hacía era presentarle los objetivos y lo que por tanto quería que ella hiciera, enfocándome en aspectos técnicos, por ejemplo en la disminución de la rotación o en el aumento de la cuenta de resultados, la mejora, mejor dicho, de la cuenta de resultados, y en aspectos que después acompañaba de datos específicos. Debo ajustarme a la persona si quiero empujar a esta de una forma más efectiva. Después vemos que esto podemos llevarlo más allá. Habría otra pregunta, es, oye, ¿por norma utilizo mensajes racionales o emocionales? Depende. Cuando yo me dirijo, como hemos visto, a personas racionales, utilizo mensajes racionales. Cuando me dirijo a personas emocionales, utilizo mensajes emocionales. También, si yo voy a comunicar algo que afecta muy personalmente a un grupo de personas, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a despertar la parte también analítica que va a buscar elementos flojos en mi argumento, es decir, aquellos que puedan despertar duda, que puedan despertar desmotivación, que puedan despertar toda esa rumorología, la desconfianza en sí. En esos casos que le va a afectar muy personalmente y van a estar más alerta, es fundamental que yo dé argumentos muy fuertes, muy racionales y muy consolidados, que estén contrastados. Una cosa que yo siempre hacía en estos casos, porque me supone mucho trabajo, no lo hago en todos, en estos, es que escribía mi argumento antes de comunicarlo, antes de expresarlo, y lo hacía en casa, y después lo que pensaba era posibles contraargumentaciones, es decir, posibles argumentos en contra del mío. Me los escribía y respondía a los mismos por escrito. Una vez que tenía eso, incluía todo en la comunicación que yo iba a transmitir, porque en la medida en que yo transmita en estas situaciones un mensaje que se adelante a las posibles dudas o a las posibles contraargumentaciones, disminuiré enormemente la posibilidad de rumorología, desmotivación y desconfianza. Y el impacto de mi mensaje será mayor. Por otro lado, si las personas están despistadas o están haciendo otras cosas y el mensaje quiero que les llegue mejor, me voy a centrar en aspectos emocionales más que racionales. Y como máxima es combinar las dos cosas. Fijaros que estamos hablando de cosas simples, lo que pasa es que no se suele hacer, porque no se tiene en cuenta su incidencia. ¿Cuál es la máxima? Combinar mensajes racionales con mensajes emocionales. Dependiendo de las personas a las que me dirijan, unos tendrán más peso y los otros menos, o lo variaré. Pero es la combinación lo que suele ser más efectivo, es decir, aspectos técnicos, centrados en datos, racionales, y aspectos que van a ir a una mayor satisfacción o un mayor logro, al éxito, ¿no? Al orgullo de la marca, de la empresa. Combinarlo suele ser una estrategia bastante efectiva. Esto, cuando nos paramos a pensar, es curioso porque hay cosas que hemos dado por hecho muchas veces que son torpes o que son cutres. Esto lo vemos con la teletienda, ¿no? Y los anuncios de la teletienda. Pues los anuncios de la teletienda, dejad que os diga que son perfectos, porque están pensados, recordad, ambiente, persona,
a la situación en la que está la persona. La persona está con insomnio, viendo la tele, y no está con la capacidad reflexiva, la capacidad de alerta en marcha. Es decir, tiene, por decir así, la guardia baja. Los mensajes, cuando las personas tienen la guardia baja, que más influyen, son aquellos mensajes que son originales, que son novedosos, que son llamativos, y si se acompañan de imágenes o elementos que impacten visualmente, tienen más influencia. Es decir, hay una mayor predominancia de lo emocional, de lo no racional, sobre lo racional. Y por lo tanto son anuncios que están muy bien pensados.